¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente? El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, la ilustración, conocido pues como la edad de la razón o el siglo de las luces, ¿no? Bien, la ilustración más que nada fue un movimiento que cambió en el pensamiento humano. De alguna otra manera, este movimiento movió todo lo que había en la cabeza, ¿no?, de este hombre sobre el pensamiento de la Edad Media, ¿no? Todo como era, un pensamiento retrasado, por decirlo así, y que el movimiento de la ilustración cambió totalmente, pues no le dio un giro total, ¿no? Entonces fue en sí un movimiento cultural e intelectual que surge pues en Europa, y de alguna otra manera este movimiento llega pues al continente americano, empezando por Norteamérica, y de ahí pues hace transformaciones en los pensamientos. La gente comienza a razonar, a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver de cómo este pensamiento, este movimiento logra pues a que se den muchas revoluciones y constituciones también, ¿no? Una de ellas ponemos la Gran Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Constitución Americana, la independencia, todo, ¿no?, de Estados Unidos, y algunos movimientos más que habían en Sudamérica. Y todo esto se da gracias a la ilustración, ¿no?, de cómo llega, llega a mediados, ¿no?, a finales del siglo XVII, y todo un apogeo, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no? Entonces la ilustración es un pensamiento, pues, ¿no?, un pensamiento que existía en esa época, ¿no? Lo que pasa es que la gente de la época de la Edad Media tenía pues un pensamiento oscuro, por decirlo así, ¿no? Un pensamiento quedado. No pensaban a cambiar, a surgir, no osaban a eso, ¿no? Por ejemplo, recuerda que la filosofía de la ilustración fue muy importante. ¿Por qué? Porque era un pensamiento escéptico respecto a la religión, ¿no? Especialmente contra la famosa y la poderosa Iglesia Católica, contra las monarquías, en especial contra esa aristocracia que había, ese movimiento de esa época, de ese momento, ¿no? Durante esta época hubieron muchas cosas importantes, ¿no? Hubo bastante énfasis en los métodos científicos, la secularización de aprendizaje, la tolerancia, se dio importancia a la educación universal, a la libertad, ¿no?, a la razón, al progreso, a la separación de la iglesia y en especial, perdón, a la separación de estados. Eso fue lo importante de la ilustración, ¿no?, que de alguna otra manera logró eliminar, por decirlo así, la monarquía absolutista que había del gobierno, ¿no?, en este caso del gobierno de esa época, ¿no? O sea, una monarquía es pues uno solo, ¿no? Todo para él, nada y nada para el pueblo. Entonces eso es lo que no estuvo de acuerdo estos señores, estos ilustradores que aparecieron, ¿no? Que dijeron que ya no. Muchos de ellos también dijeron que el pueblo también necesitaba o tenía también derecho a la educación, derecho a surgir, a progresar. Y ellos, pues no, la monarquía absoluta decía que no, que solamente las personas de la clase alta tenían derecho a la educación y a mejorías, mientras que los demás no. Bien, hablemos de las grandes figuras de la ilustración. Para ello veamos que antes existía pues una monarquía absoluta. Pero ¿qué es monarquía absoluta? Monarquía absoluta se refiere a que todo lo que le rodea a ese gobierno, a ese poder, al rey, en otras palabras, todo era para él solo, y que solamente tenían privilegios quienes, solamente los señores de arriba, ¿no? Los de la clase alta. Entonces, esa monarquía absoluta donde solamente la nobleza, el clero, tenían solamente los privilegios nada más, mientras que el pueblo en sí, ¿no?, nada que ver, ¿no?
no tenían derecho a muchas cosas, entre ellos la educación, inspirar a crecer, simplemente iban a ser sirvientes toda la vida. Entonces, esos pensamientos, esa forma de actuar, es lo que le provocó a estos pensadores, a estos señores, a estos ilustradores, a cambiar, ya pues, dijeron, ya basta, ¿no? A Voltaire, a John Locke, a Thomas Hobbes, David Hume, ¿no? A Rousseau, Adam Smith, al famoso Kant, Isaac Newton y Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, estos pensadores han ayudado bastante, pues, ¿no? Y recuerda que, pues, muchos de ellos del mundo europeo, ¿qué lograron? Lograron impartir en la gente, ¿qué cosa? El tener la confianza de sí mismo, entrar en razón, el de pensar en forma optimista, y no solo optimista, sino en forma crítica, el de razonar pero para bien, ¿no? También, por ejemplo, una clásica es, ellos decían de que, ¿por qué el rey tiene que ser escogido entre sus descendientes, nada más? ¿Por qué un gobernador tiene que ser elegido autónomo por él mismo? ¿Por qué tiene que seguir? ¿No? Esos eran los pensamientos de ellos, ¿no? Que comienzan a cambiar y la gente comenzaba a razonar, oh, ¿verdad, no? Tiene razón, ¿cómo es posible, no? Entonces, uno de los pensadores dice, ¿no? Yo planteo de que el gobernante que represente a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, tiene que ser elegido por nosotros mismos. Ah, verdad, no es cierto. Claro, uno de nosotros tiene que representarnos, que represente los intereses del pueblo. Correcto. Entonces, esos pensamientos a la gente le movió la cabeza, les ayudó bastante y había gente que decía, no, bueno, no, por ejemplo, no, un alumno me puede decir, profesor, pero ¿qué pasa si nos engaña, si es corrupto? Bueno, habrá que cambiarlo, pues no, los pensadores también ya tenían esa idea, ¿no? Si, si este representante nos falla, pues será destituido. Para ello todos firmarán un documento en el cual se comprometan a cumplir todas las expectativas que necesita un país, un pueblo, una nación. Y si no las cumple, será destituida. Es como por ejemplo nosotros, ustedes chicos, más adelante, cuando ya sean mayores de edad, van a tener que elegir a un representante, ¿no? Para su distrito, para su departamento y para el Perú. Así que hay que pensar bien en quién vamos a elegir, no nos dejemos engañar, pues, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo nuestro. Ahí estos señores pensadores, pues, ¿no? Y obvio que cada uno de estos señores tenían un pensamiento de transformación, de liberación. Ya no era ese pensamiento medieval donde solamente la clase alta surgía y la clase media o el pueblo nada que ver. No, ellos tenían la idea de que la libertad es para todos los seres humanos, de que todos somos iguales y por último, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, ese pensamiento fue lo que cambió a mucha gente. Inclusive, hasta el día de hoy tenemos rasgos de la ilustración. Y si no fuesen por ellos, pues no estaríamos ahorita ni en plena clase, muchos de nosotros. La edad de oro. La edad de oro más que nada es la época donde se vive un estado ideal, una utopía, o mejor dicho, una monarquía, ¿no? Donde todo era mercantilismo y era para que la gente se enriquezca, ¿no? En esas épocas la gente vivía solamente vivía del dinero, el consumismo. ¿Qué pasaba? Que entonces comenzaron a salir los libros, comenzaron a salir las revistas, comenzaron a salir folletos y muchos medios para que la gente pueda enterarse de muchas cosas. ¿Y qué pasó? Que comenzaban a costar un poco, ¿no? A tener costos y muchas veces solamente tenían acceso a quienes, la clase alta, porque tenían dinero, pero en cambio, ¿qué pasaba con la clase media, con la clase baja? No, pues no podían alcanzar a acceder un libro y tener un libro pues era un privilegio en aquellas épocas, tener un libro, un periódico, a veces no lo tenía sino más, cualquiera, entonces, más aún, porque estos materiales, estos medios de información eran pues, ¿no?
hechos a mano, la mayoría de ellos escritos a mano. Pocos eran hechos a imprenta. ¿Por qué? Porque también costaba. Nació la imprenta, surgió la imprenta, se modernizó y comenzó también a darse cambios. Comenzaron a publicarse más libros, más libros, más libros, más revistas, más libros, más revistas, más periódicos. Comenzó a darse un cambio, un modernismo total, ¿no? Pero igual, seguía costando, claro que ya menos precio, pero igual había ese consumismo, todo, y solamente eran pues no el acceso para, ¿no? ¿Para qué? Un comienzo era acceso solamente para la clase alta, pero una vez que comienzan a surgir estos cambios, ya comienzan a aparecer más libros, entonces ya le bajan el precio. ¿Para qué? Para que todos tengan acceso, ¿no? Para que todos puedan consumir. Entonces es ahí donde ya los libros, estos medios de información, ya es accesible para todo el mundo, pero ¿con qué objetivo? Simplemente con el objetivo de enriquecerse, ¿no? De tener más dinero. Entonces se cuelgan estos señores, se cuelgan también de esta época, de esta edad, ¿no? De este movimiento, no, del avance, ¿no? De la imprenta y de los escritores mismos, de los señores difusores de este mundo, para que se cuelgan de ellos, para que puedan tener ingresos, pues, ¿no? Entonces, es durante este siglo que se vive pues el consumismo, ¿no? El consumo dominante, donde todos tenían que comprar su libro, y en las escuelas también, como ya comenzaron a verse las escuelas, decían, está tu libro, por ejemplo, por no decirlo, somos de la clase media, quieres estudiar ya, pero el libro cuesta 100 soles y tienes que tener sí o sí, ¿no? Entonces, de alguna manera presionaban, pero era así, pues, ¿no? Presionaban y era así, pues tenías que tener sí o sí. Si querías surgir, estar en la educación, te iba a costar, pues, ¿no? Buscaban de alguna u otra manera cómo ellos tener ingresos para sus bolsillos. Características de la ilustración. La primera es confiar en el poder de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de que las personas deben estar seguros, no deben de cohibirse, no debían de estar callados. Es por ello que la razón fue una utilidad importante para el hombre, el cual le permitió dominar a la naturaleza, el cual le permitió progresar, el cual le permitió alcanzar la felicidad. La razón fue lo que motivó a grandes cambios, pero en la razón de estar seguros de lo que van a hacer, de moverse, de oponerse, si están en contra de algo, pero seguros, ¿no? Entonces, eso era el poder, ¿no? De la razón, el de estar seguro de sí mismo. Bien, luego también viene la divulgación del saber. La divulgación del saber también fue una característica importante. ¿Por qué? Porque se deseaba de que la gente sepan las cosas, todos, no solamente la clase alta. En otras palabras, al divulgar el saber, el pensamiento, lo que los ilustrados, los señores de la clase de mayor pensamiento sabían algo, entonces sabían que iban a surgir otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos decidieron de que debía difundirse, de que todo el pueblo, todo ser humano debería de conocer y de saber, ¿no? Los conocimientos, no debería de quedarse en un solo grupo, ¿no? Es por ello de que se van a crear enciclopedias, libros, ¿no? Periódicos, varios medios de información para la cual la gente pueda enterarse de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de esa manera es donde vamos a ver, pues, ¿no? Que esta característica, el de divulgar el saber, fue importante. Otra característica es también creencia en la naturaleza y en la bondad humana. Recuerda que el ser humano en un comienzo logra dominar toda la naturaleza, logra de alguna manera apropiarse de ella, ¿no? Pero el ilustrador cambia, dice bien claro que la naturaleza debe ser admirada por el hombre, ya que nosotros nos encontramos en ella, ¿no? Y debemos de cuidarla, apreciarla, valorarla en su mínimo, ¿no? En su mínima instancia que tengamos con ellas, tratarla de, ¿no? Protegerla también, no solamente explotarla de ella, ¿no? Ahora, también nos habla de qué, nos habla de la bondad humana, de que la sociedad debe ser humilde, deben haber respeto entre todos, no simplemente opresión, esclavismo, no monarquía, nada de esas cosas. Ellos plantean de que
de que todos somos seres humanos, somos iguales y tenemos, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos. No pueden haber diferencias, ¿no? Luego también dice rechazo de dogmas, supersticiones milagrosas y defensa de la religión natural o deidismo. Esto se refiere a que no debemos de caer pues solamente en una cosa, en un pensamiento, de que no se debería creer solamente una religión, por decirlo así, ¿no? Si uno quería creer, creía, si no, no. Por eso era el rechazo a que solamente tenías que, si era negro y todo negro, 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 no. Eso es lo que ellos decían, ¿no? No, ya ese pensamiento único de estar cayendo, por eso ya no, ya nada, ya no más, ya basta. Ese era el rechazo a las dogmas, porque todos venían, decían, tienes que estar acá así, tienes que hacer caso esto, porque él dijo, que el papa dijo así, que el rey dijo así, y no, ellos también tenían que razonar, respetar, ¿no? Y saber elegir pues cuáles convenía, ¿no? Ahora también vemos que se da la característica más importante fue la crítica del antiguo régimen. Esta crítica, este pensamiento hace de que muchos de los señores cambien sus propuestas, ¿no? De modelos de políticos. Ya no querían que se dé, ¿qué cosa? Que ya no haya una monarquía sola, que no haya un solo mundo, una sola línea, no, de que todos debían de surgir por el modo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, eso hace de que se critique ¿no? al poder de esa época, al antiguo régimen, ¿no? Que solamente decía todo para ellos y nada para el pueblo, ¿no? En cambio, con esta crítica se cambia de eso, se dice que no, el pueblo es el que da al gobernante y el gobernante tiene que servir al pueblo, no que el pueblo sirva al gobernante. Hablemos del pensamiento ilustrado, en otras palabras, las ideas de la ilustración. Para ello vamos a ver en un primer comienzo lo que era el empirismo. Era un pensamiento, una idea que tenían los ilustradores de esa época, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era el empirismo? El empirismo más que nada se basaba en la experimentación, en que todo tenía que ver con la experiencia. Si la persona no experimentaba, no veía, no analizaba, no podía saber si era verdad, mentira, lo que se quería decir, ¿ya? Para poder entenderlo. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es que tú agarres y me digas, profesor, ¿cómo yo sé que un pastel de rocoto es amargo o es salado o no pica o sí pica? ¿Cómo lo puedes saber? Experimentando, ¿no? Probando. Si tú lo pruebas, podrás saber si es o no es, ¿no? Entonces, otro punto era el criticismo. ¿Y qué era el criticismo? Pues más que nada era el modo de aspirar a conocer la crítica racional. O sea, en otras palabras, era el de razonar, el de pensar, el de no quedarse callado. O sea, si la gente te decía, oye, ¿sabes qué? De la sorpresa, mañana tienes que ir y hacerme una casa de madera solamente de papel en plena lluvia. Y tú tienes que decir, pero ¿por qué? Voy a perder tiempo. Se me va a mojar y se va a destruir todo, ¿no? Ese es el pensar, el razonar. Entonces, ese era el criticismo, la que te decía que tú tienes que pensar antes de hacer algo. Y si algo te decían, pensar, pero ¿por qué? No, razonar, no hacer por hacer las cosas. Otro que tenemos es el deseo de conocimiento. El deseo de conocimiento más que nada es el deseo de conocer que tenía ellos decían, la gente tiene que conocer, tiene que saber, conocer por completo el mundo entero, saber cómo es, qué cosa hay. No solamente es el mundo donde ellos viven, sino todo lo demás que se encuentra en su entorno. Y también tenemos la otra idea, el otro pensamiento que es el utopismo. ¿Y qué es el utopismo? Es la aplicación de la razón para la vida humana. O sea, el pensar de que el ser humano pues tiene vida, tiene derecho a surgir, a crecer, ¿no? A progresar
y todos los seudónimos perdón, todos los sinónimos que podamos encontrar, ¿no? Tiene que pensar, razonar, no ser callado, quizás no como un animalito que va a depender del dueño, del amo que le va a hacer comer, trabajar, eso. Ya no, es la razón para la vida humana, el de pensar. El utopismo es ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser mañana? ¿Vamos a vivir del pasado? No, pues. Ahora, otro, progreso y felicidad. El ilustrado a lo que aspira como objetivo prioritario es a conseguir la felicidad en este mundo. O sea, que la persona, el ciudadano, el ser humano tiene que progresar y al progresar pues va a estar lleno de felicidad, de alegría, ¿no? De goce. ¿Por qué? Porque ha surgido, porque está creciendo y no se está quedando, no está siendo sometido. Entonces, eso es lo que ellos plantean, ¿no? Todo para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Eso es lo que ellos plantean, que debe de surgir de esa manera. Ahora, por último es el reformismo. El reformismo más que nada es donde estos señores ilustradores proponen modernizar a la sociedad, mejorar a la comunidad, al pueblo, a la nación, al país. ¿Mediante qué? Mediante lentas reformas que se den, que se organicen, que se plasmen, que se desarrollen por leyes, ¿no? En otras palabras, con gobiernos de carácter no absolutistas que ayuden a la sociedad, que ayuden a mejorarla. No importa poco a poco, pero que ayuden con nuevas leyes, nuevas reformas, nuevos cambios, nuevas mejoras. Y no que dependa solamente de un monarca o de un solo señor que es el que va a hacer todo para él y nada para el pueblo.